Apocalipsis capítulo 14. Santos victoriosos es el título aquí. No pregunto si han llegado porque nada más ven las páginas. Apocalipsis capítulo 14, si tienen la Santa Biblia, la página 2021. ¿Ya están ahí todos? Comenzando el versículo 1 del capítulo 14, dice así: Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas, que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y ahí paramos. Amén. Por favor, tomar asiento. Continuamos viendo el estudio aquí de Apocalipsis. Versículo clave es ¿cuál? ¿Cuál? 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Entramos aquí al capítulo 14 de Apocalipsis y este capítulo, quiero que entiendan, nos permite ver, claro, lo que está por venir. Pero fíjate, Juan nos describe unas visiones con el propósito de ver podemos decir, ver el cuadro completo. Y les he dicho y les voy a seguir diciendo, entre más estudiamos, entre más leemos, y si toman el tiempo de leer los capítulos de antemano donde estamos, si le van y le dan un repaso, el Señor se va a abrir más. Y poco a poquito todo se va a encajar. Poco a poquito, porque si les digo que no es difícil, sí, claro que es difícil, pero tenemos que seguir y tomar bocadito tras bocadito. Pero el propósito, una vez más, es permitirnos ver el cuadro completo. Y es en los siguientes capítulos que se nos dan más detalles. Pero tenemos que entender que también se van revelando más detalles de los capítulos anteriores. Lo que no entendiste es del capítulo anterior y el otro, poco a poquito. Todo esto se comienza a encajar. Los detalles que se dan aquí. Así que podemos entender que las visiones, también quiero que entiendan esto, eso es importante. Las visiones no aparecen en una orden cronológica. Porque muchos toman el libro de Apocalipsis y piensan, esto pasa aquí, luego esto pasa acá, y como no es en orden cronológica. Y es importante entender esto para que no haya confusión, porque hay una referencia hacia el futuro, hace una referencia hacia atrás. Y eso es importante entender, porque muchos lo quieren acomodar y es imposible. Es imposible acomodarlo en esa forma, porque no está escrito así. Ahora, después del capítulo 13, en ver las bestias y el anticristo, vimos que fue adorado. El falso profeta que engaña al mundo para que vayan a adorar al anticristo. Vemos que si no adoran a la bestia, si no reciben la señal de la bestia, el cual es el número 666, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, puestos a muerte. La condición del mundo, la oscuridad en que ha caído, podemos decir que es el punto más oscuro en toda la humanidad. Y necesitamos verdaderamente un cambio de la historia. Y es lo que pasa aquí en este capítulo que entramos. Nos permite ver una vista previa
de los 144,000 que son salvos. Los santos victoriosos, que ahora están en el cielo, todos de ellos se salvan y se ven en el cielo. Y ni uno de ellos se perdió. Y eso es importante. Ni uno se perdió. Y también vemos una vista de los mensajeros angélicos. Dios usa a los ángeles para cumplir su obra, tanto como nos permite ver un vistazo de la última batalla, la cosecha de la tierra, y va a continuar. Todo esto una vez más, poco a poquito, ahí vamos. Pero los puntos en esta noche, y se los doy de antemano aquí. Esta es la primera parte del estudio porque es imposible cubrir todo. Pero el primer punto son los santos victoriosos, que es el versículo 1 al 5 que acabamos de leer. Los mensajeros angélicos, que es el versículo 6 al 13. La cosecha de la tierra, que es el versículo 14 al 20. Y ahí es la manera que vamos a ver este capítulo. Comenzando con el primer punto, los santos victoriosos, vemos que el versículo 1, una vez más, nos dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Juan, fíjate, está viendo una visión aquí. Lo que ve es el Cordero, ve a Cristo Jesús. Apocalipsis 5, 5 al 6 nos dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro de desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ya estudiamos esto. Pero es lo que está viendo aquí Juan. Y lo que ve, fíjate, estaba en pie sobre el monte de Sión, nos dice. Ahora, este versículo, quiero que entiendan, ha traído mucho desacuerdo. Mucho desacuerdo. En que si el monte de Sión en la tierra o en el cielo. ¿De qué está hablando? ¿Dónde están? Permítanme. Si vemos a Sión en la tierra, 2 Samuel 5:7 nos dice así: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La ciudad de David. Salmo 48, 1 a 3 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Entonces vemos que Sión es referencia en la tierra. Pero luego podemos entender así, fíjate: Sión, Jerusalén, la ciudad de David, mismo lugar. Pero en el cielo, Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, nos dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de David vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Entonces, fíjate, ¿dónde está? ¿De qué es la referencia que está haciendo aquí? ¿Sión en la tierra o Sión en el cielo? Para mí, la respuesta es esta. Tenemos una escena terrenal con un cuadro del reino venidero, celestial. En una mano vemos que Juan oye una voz del cielo. ¿De dónde oyó la voz? Del cielo, permitiéndonos entender que entonces Él está en la tierra. Entonces, fíjate ahora sí, con ese entendimiento, lo que dice el versículo 2. Y oí una voz, ¿de dónde? Del cielo, como estruendo
de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces es obvio que hablando de Sión, la ciudad de David, Jerusalén, ¿dónde está? ¿Y de dónde está oyendo? Sión existe en los dos en realidad, en el cielo y en la tierra. Fíjate, al mismo tiempo es una escena del cielo. Mira lo que dice el versículo 3. Y aquí lo he subrayado. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces estamos viendo una escena en el cielo. Vemos que los santos victoriosos están en el cielo cantando un cántico nuevo. Y es decir, podemos entenderlo de esta manera, una experiencia nueva. Ellos ya atravesaron la tribulación y ahora reinan con Cristo Jesús. Así que con toda certeza podemos decir que esta es una escena celestial. Es una vista previa de los 144,000 en el cielo. Nos permite ver de antemano el reino venidero en la tierra. Y es lo que estamos viendo aquí. Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aquí se nos dice que él selló, si recuerdas en el capítulo 7 de Apocalipsis, él selló en el capítulo 7 de Apocalipsis y es el nombre de Dios que está escrito en las frentes de ellos. ¿En las frentes de quién? De los 144,000. Y en recibir esa marca, la señal en sus frentes indica que ellos son propiedad ¿de quién? De Dios. Y también indica ¿qué? Seguridad. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios. Fue en Apocalipsis capítulo 7, 1 al 8, no lo vamos a leer ahorita, le pueden dar un repaso ahí al ratito ustedes. Pero vimos que Juan nos dijo que él mismo contó el número de ellos y habían 144,000. Y si te recuerdas, eran 12,000 de cada tribu, de cada de las tribus y si se recuerdan las matemáticas, ¿no? 12 por 12, 144. Entonces son los 144. Y es lo que contó. Y ellos contó 12,000 de cada tribu, de la tribu de que ellos pertenecían. Y fueron sellados con los sellos de Dios en sus frentes. Así que son judíos de las tribus de Israel. Amén. Vimos esto, estábamos de acuerdo. Y entonces, quiero que entiendan, porque hay doctrina falsa allá afuera. No son testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó? Son judíos de las tribus de Israel. Ellos mismos dicen que los nombres en sus propias frentes es Jehová, que es el nombre de su padre escrito en la frente de ellos. Pero pregúntales entonces de qué tribu son, ¿no? Hay hispanos que creen, dicen, no, pues soy Pérez. Ok, no, por favor, no. Ahora, nosotros bien sabemos que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé, y en realidad verdaderamente no sabemos su pronunciación propia. Su nombre es tan santo que los escritores de las Escrituras ni lo pronunciaban. Es más, cada vez que iban a escribir una letra, iban y se lavaban completamente porque Él es santo. Y es lo que ellos hacían. Entonces, ya vimos, fíjate, que Satanás imita las cosas de Dios. Aún los incrédulos van a recibir la marca de la bestia. Capítulo 13, lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar.
Así que los 144,000 tendrán la marca de Dios para su protección. Satanás y los incrédulos en el mundo tratarán de matar a estos gran evangelistas del evangelio. Pero como están marcados con la marca de Dios, esto será imposible. Y vemos que todos, y digo todos, 144,000, 12,000 de cada tribu, están salvos en el cielo. Es lo que se nos está permitiendo ver. Ahora, se levanta la pregunta, ¿cómo se salvaron? Qué buena pregunta. No lo sabemos, porque no lo dice. No lo dice. Puedes llegar a tu conclusión, pero no lo dice. No tenemos idea cómo llegaron a estar en el cielo con el Cordero. Pero lo que sí sabemos es que ellos están seguros y salvos con Él. Porque es lo que la palabra dice. Amén. Fíjate, ponlo en el contexto propio para entender esto. ¿Cómo aplica esto hacia nosotros? Nosotros, cada uno de nosotros que creemos en Cristo Jesús, en el momento de creer, somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Efesios 1:13 dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, nosotros tenemos un sello. Tanto como los 144,000 tienen un sello, la marca de Dios en el futuro. Y todos ellos se salvaron, ni uno se perdió. ¿Cuántos se perdieron? Ni uno. Y esto nos debe de aclarar a nosotros que somos su propiedad y que Él nos va a proteger. Porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Es más, ponte a pensar, si estás desanimado en esta noche, mira el ejemplo de los 144,000. Ellos pasaron por el tiempo más difícil en toda la historia de la humanidad. Ay, pero pastor, no sabe lo que estoy... En realidad, al contraste de lo que ellos han pasado. Claro que pasamos por dificultad, claro que pasamos por tiempos difíciles y las cosas no van como nosotros queremos. Pero tenemos que entender que estamos sellados con el Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar a pasar por estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios protegerá a los suyos y nos llevará en triunfo a través de sus pruebas. Jesús nos ha prometido esto. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjate, entonces todos los 144,000, ni uno se perdió. ¿Cuántos de nosotros que estamos en Cristo Jesús nos vamos a perder? Ni uno. Ni uno. Así que vemos que Él no nos echa fuera. Es más, estamos eternamente seguros en Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie nos puede tomar de su mano. Nadie. Juan 10, 28 y 29. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Te voy a decir, no hay palabras más bellas para mí
que nos dan un resumen de la verdad que Dios nos protege y Él cuida y libra a los suyos. Es más, Pablo nos da un resumen. Voltea conmigo, vamos a Romanos capítulo 8 por un momento. Romanos capítulo 8, ¿ya llegaron? Romanos 8. Comenzando en el versículo 31. Comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Fíjate lo que estamos viendo en Apocalipsis. Estamos viendo, pues en realidad el cántico de los 144,000. Están celebrando ¿qué? Su salvación. Y mira nosotros mismos, sellados con el Espíritu Santo, tenemos salvación, no nos vamos a perder, no nos va a soltar de su mano, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, ni el temor, nada. ¿Qué es nada? Nada. No sé de ustedes, pero en oír estos versículos a mí me motiva. Gran ánimo. Me hace querer adorar y alabar al Señor. Y es precisamente lo que los 144,000 hacen. Recuerda que han pasado, más bien dicho, sobrevivido lo peor que el enemigo trae en contra de ellos, pero Dios los protegió y los salvó. Y el cristiano ahorita anda, pobre yo, ¿no? Y que, no que el COVID, no que esto, no que... Pasaron por lo peor y se salvaron. ¿Temor de qué? Fíjate lo que acabamos de leer, lo que las Escrituras nos dicen. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Juan escucha, fíjate, la voz de Jesús como tenía el sonido de muchas aguas y sonido de un gran trueno. Pero al mismo tiempo dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Los santos de la tribulación estarán tocando arpas en el cielo, cantando y celebrando. Apocalipsis 15. Es la adoración, la alabanza que se oye con la voz del Señor Jesús. Es lo que se nos está describiendo aquí. Ellos, fíjate, Salmo 137, 1 al 4, dice así: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión.
Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algo, algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero fíjate, ellos alabarán con gozo al Señor por su protección y triunfo. Uno pudiera decir, y podían preguntar, hasta el mundo nos pregunta, en la tristeza, en todo lo que hemos visto, todo lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, en medio de tantos problemas, ¿cómo podemos adorar al Señor? Buena pregunta. Pero podemos entender que la adoración, la alabanza, en cualquier época de nuestra vida cristiana, es una característica de nuestras vidas nuevas en Cristo Jesús. Poder adorar a Dios. Fíjate, esta es la razón que cantamos alabanzas, adoramos al Señor a pesar de mis circunstancias. Porque estoy pasando por dificultades, me encuentro en esto, me encuentro así, me encuentro así, pero podemos adorar a Dios. Y te voy a decir, no quiero ofender a nadie, ni no quiero que vayan a apuntar dedos, que van a echar ahí de cabeza a ciertas personas en la congregación, pero yo verdaderamente no entiendo al que no canta y adora al Señor en los servicios. No entiendo. Se paran, pero no están aplaudiendo y no están cantando. ¿Los ves? Están todos enojados, con los brazos cruzados. Ay, otra canción. Como que les molesta, como que están enojados con la vida. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué no se gozan con su salvación? ¿O no están salvos? Esa podría ser la única respuesta. Que no estás salvo. Pero mira aquí, mira a ellos. Los 144,000 ahora se gozan en ser victoriosos en Cristo Jesús. Y cantan un cántico nuevo. Un cántico nuevo. El versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Lo que podemos entender es que la adoración, la alabanza, sigue creciendo y debe de seguir creciendo aún en nuestras vidas. Y sigue creciendo aún en el cielo. Un cántico nuevo. En el momento de adorar al Señor no hay nada en levantar manos. Quizás te sientes incómodo con 2. Levanta una. Pero ¿qué estás haciendo? Te estás rindiendo al Señor en ese momento. Si nos recordamos, fue en el capítulo 5, la iglesia redimida cantaba. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahora los 144,000 tienen una canción especial.
que solo ellos pueden cantar ante el trono de Dios. Y ponte a pensar sobre nuestras vidas. Ha habido ciertas canciones que dicen, no, esa es mía. Yo me puedo identificar, esa es para mí. Es mi canción. No es para ti, es para mí, ¿no? Te puedes identificar con ella. ¿Por qué? Porque te ministra. Verdaderamente te mueve. Hasta te quebranta. Hay veces hasta la lágrima corre. ¿Por qué? Porque te está ministrando Dios. ¿Por qué? Porque estás permitiendo adorarlo, te estás entregando. Y es lo que ha pasado a través de toda la historia de la humanidad. Nosotros tenemos la canción de redención, la canción de victoria que solo nosotros como iglesia podemos cantar. Ahora ellos, fíjate, solo podían cantar esta canción. ¿Por qué? Porque ellos la vivieron. Ellos fueron los redimidos de entre los de la tierra durante la gran tribulación. Es más fácil, te voy a decir, aprender canciones nuevas, tanto como se nos enseñan aquí en la iglesia. Es fácil aprenderlas, pero cuando uno se tiene que identificar con ciertas canciones, porque las estás viviendo, es solo cuando uno sufre en Cristo Jesús que nos podemos aprender estas canciones exclusivas. Ahora vemos aquí la descripción de los 144,000. Versículo 4 nos dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es en este versículo que vemos los 144,000 son hombres y no mujeres. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿qué esperanza tienen las mujeres en los testigos de Jehová? Y si son hombres casados o han tenido relaciones con una mujer, ya no pueden ser uno de los 144,000. Porque dice que son vírgenes. Pero ellos se detienen y se aferran de que son. Vemos que dice aquí que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Vemos la pureza en la vida de ellos. Ellos en medio de los tiempos más oscuros de la humanidad durante la tribulación. Y ellos fueron, podemos decir, faros de la pureza. A pesar del pecado sexual que los rodeaba. Se nos dice que estos hombres estaban completamente dedicados al Señor, se habían mantenido, podemos decir, celibatos, para poder darse completamente al ministerio de predicar el Evangelio. Ahora, permíteme aclarar unos puntos aquí, porque lo que no está diciendo, no está haciendo, es condenando al matrimonio. No es lo que está haciendo. Y ciertamente no está condenando a las mujeres. Para ellos, para los 144,000, estar casados o buscar una relación estaba fuera de la voluntad para ellos. Para ellos. Porque hemos estudiado, el celibato es un don. Dios te ha dado ese don. No todos lo tienen. Querer forzarlo a alguien tiene que ser un don, un llamado de Dios.
Y es lo que fue aquí para ellos. Gracias a Dios, no me lo dio a mí, los estamos casados, no lo dio, ¿no? Pobres celibatos, ¿no? Pero vemos aquí, también es necesario decir que el sexo afuera del matrimonio es lo que contamina. Es pecado, fornicación o adulterio. Ellos, en mantenerse vírgenes, era símbolo de ¿qué? De la pureza espiritual. Para que podamos entender esto. Segunda de Corintios 11:2 nos dice así: porque os celó con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Así que ellos, fíjate, se mantendrían alejados del pecado de su cultura. Los 144,000 evangelistas puros en medio de la basura, la contaminación de todo lo que les rodeaba. Así que se guardaron físicamente en nunca teniendo una relación sexual, tanto espiritualmente. Entonces podemos entender que nunca cometieron adulterio espiritual. Siempre fueron fiel al Señor Jesús. No hubo infidelidad ahí. Y dice aquí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que vemos la descripción de pureza intachable de los que forman la compañía del Cordero. Y ellos son los primeros frutos, podemos decir, de un orden especial. Para entender. El versículo 5 nos dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Wow, ponte a pensar, no se encontró falsedad en sus bocas. Estaban sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué se diría de nosotros? De ti, de mí. No. Judas 1:24-25 dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Wow. Esto es lo que ser cristiano puede hacer para nosotros. Es a través de la obra de Cristo Jesús, por su sangre, que podemos ser presentados sin mancha delante de su gloria. Como si nunca hubiéramos caído al pecado. Esto es completamente increíble. Ahora, todos nosotros, todo cristiano, tanto como los 144,000, todos somos llamados a la santidad. Efesios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate cómo nos ve. El momento de creer, somos sellados y justificados, como si aún nunca hubiéramos pecado. Hay mucho que podemos aprender de esta lección. Y una de esas lecciones es que hemos visto el ministerio de los 144,000. Y en realidad se puede usar para un modelo para nuestra vida. La vida cristiana, la vida victoriosa que podemos tener en Cristo Jesús.
Gracias a Dios que Él nos perdona nuestros pecados. Que somos sellados, justificados. Que seamos santos. Sed santos porque Él es santo. Tenemos la capacidad para cumplir esto. Por eso existe la palabra de Dios. ¿De qué? Si has caído en pecado, pide perdón. Es justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Segundo punto, los mensajeros angélicos. Es el versículo 6 al 13. Aquí comenzando en el versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, ahí paramos por ahorita. Juan vio a 3 ángeles en su visión, y ellos tenían 3 mensajes distintos, muy diferentes. Mensajes que contienen la verdad. Y en realidad era bastante necesaria para los incrédulos del periodo de la gran tribulación. Vemos que el primer ángel tenía el evangelio eterno. Fíjate lo que dice el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Iba a predicarlos a todo el incrédulo del mundo en ese tiempo. Ahora, pensaba comenzar a cubrir estos mensajeros angélicos hasta la primera parte aquí del versículo 9. Pero vamos a tener que continuarlo para el estudio que viene, porque el tiempo está corto. Pero fíjate, el evangelio eterno que no cambia. No cambia. Es igual. Y es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo estamos viendo en el futuro, pero el evangelio no cambia. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate. Es solo por el evangelio que no cambia, es eterno y es apto para salvar a toda persona que lo acepta, salvarnos de nuestros pecados, justificarnos, como si aún nunca hubiéramos pecado. Primera de Corintios, capítulo 15. Los espero. Primera de Corintios, capítulo 15. Nos da la definición. ¿Ya llegaron? Versículo 1.
1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo nos está diciendo, lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio. ¿Vieron prosperidad en eso? No, porque ese es otro evangelio, falso, doctrina errónea. Dios desea que todos no sean pobres. Oh, no, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo que el evangelio es. Es en creer y en aceptar a Cristo lo que Él hizo por nosotros. Individualmente, que hay salvación para todo aquel que cree. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, y todo es conforme a las Escrituras. Porque se declaró. Yo te digo, acéptalo hoy. Cree en Él. Este es el mismo mensaje que se dará en el futuro, durante la tribulación, durante el tiempo de gran sufrimiento. Pero la gran diferencia es que la iglesia no va a estar, ni el Espíritu Santo. En el futuro vas a tener que ser un mártir, morir, sin el poder del Espíritu Santo. Pero es por la predicación que sigue siendo el mismo método que Dios ha escogido para traer salvación a cada persona perdida en sus pecados, tanto como hoy en día y en el futuro. Tenemos que predicar el evangelio, no cambiarlo, no hacer diferentes métodos, no añadirle, no, todo va a estar bien si te arrimas a Dios y... No todo va a estar bien si te arrimas a Dios. Eso es falso, pero personas lo quieren usar para atraer a las personas que vengan a salvación. Pero eso es falso. Claro que queremos pasar la vida. Prefiero pasar la vida con Cristo Jesús que aparte de Cristo Jesús. 1 Corintios 1:21 dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate, por la locura de la predicación es como escogió salvar, porque muchos quieren que personas sean salvas, pero no quieren predicar el evangelio. Predican otras cosas. Es aquí, a este punto, que terminamos por hoy. Vamos a regresar a estos mensajes, pero se me hizo importante cubrir el evangelio y lo que es, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es la aplicación aquí? Yo pregunto, ¿qué vas a hacer con tu condición espiritual en este día? Qué gran gozo ser encontrado sin mancha, como si no hubiera caído, ser perdonado de tus pecados. Es solo por la sangre de Cristo Jesús que hay perdón de pecados. Dios desea salvarte. Te pregunto si estás escuchando, aún a través del internet. ¿No te gustaría
invitarlo, creer en tu corazón, porque esa es la gran diferencia entre el cielo y el infierno. Muchos creen aquí en su mente, saben de Dios, pero la palabra de Dios dice: cree con tu corazón. Es de recibirlo como Señor y Salvador. En el momento de creer, decir: Señor, perdóname mis pecados, estoy mal. Quiero que seas mi Señor y Salvador, te invito a que seas mi Señor y Salvador. Me rindo. ¿No te gustaría ser sellado con el Espíritu Santo? Ni uno de ellos se perdió. Y así será para nosotros que creemos. Qué gran bendición. Qué gran bendición. En un momento vamos a adorar y cantar al Señor. Tú eres el único que puedes contestar por qué no estás adorando al Señor. Posiblemente porque no lo conoces. Porque te voy a decir, vemos que están adorando a Dios en el cielo. Si no te gusta adorarlo aquí, yo no sé qué vas a hacer en el cielo. Hay que ponernos de pie. Si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, arrímate. Arrímate. Los hermanos te pueden explicar el Evangelio para que tú también seas salvo. Cualquier otra necesidad que tengas, arrímate. No te vayas en la misma condición en que llegaste.